Buenas noches, jóvenes estudiantes. Vamos a comenzar estas clases virtuales de la semana número 18 después de un corto descanso de una semana. Soy el profesor Oscar Conde del área de Desarrollo Personal y Ciudadano y el título de hoy es Reconocemos el barrio como el territorio en el que nos encontramos con otros. Comenzamos. Bien, aquí en la actividad número 1 reconocemos el barrio como nuestro territorio, ¿no? En este caso, te voy a pedir que leas atentamente el texto que se te va a enviar llamado Identidad Cultural, mi barrio, ¿no? En este caso, para que luego lo revises de manera personal, qué es para ti tu barrio y nos lo puedas compartir. A partir de la comprensión del texto anterior, te vamos a animar a realizar las siguientes actividades. Primero, por ejemplo, la que tenemos aquí, eh, tres grupos de preguntas que vamos a ir contestando. Para eso, al costado tenemos un dibujo y si te das cuenta es un barrio, ¿no? Es un barrio donde hay una serie de complejos habitacionales, hay personas, hay calles, jirones, y aquí pues es algo muy característico de lo que nosotros conocemos como barrio. En la primera actividad, primera pregunta dice, presenta una foto, ilustración o croquis de tu barrio. De tu barrio. Yo estoy presentando aquí un barrio determinado, un barrio X, pero tú lo vas a hacer de tu barrio. En la número 2 dice, redacta un texto descriptivo. Descriptivo quiere decir que vas a hacer una descripción. Por ejemplo, nos dice, redacta un texto descriptivo, cuéntame de tu barrio, ¿no? En este caso, si te pido que me cuentes de tu barrio, me vas a dar ciertas nociones de lo que es tu barrio, como por ejemplo las características físicas. ¿En qué consisten las características físicas? Por ejemplo, cómo son sus casas, quiénes son los personajes más conocidos de tu barrio, qué espacios son los más representativos, de repente un colegio, de repente un centro comunal, o de repente una loza deportiva, ¿no? ¿Qué se ve en tu barrio? Por ejemplo, de repente algunas actividades que realizan, de repente realizan kermés o realizan algunos eventos deportivos, eventos culturales, etcétera, ¿no? Eso es la primera parte. Luego también le dice cómo son las personas de tu barrio, cómo es su día en tu barrio, qué representa para ti tu barrio, qué sentimientos te genera vivir en tu barrio. Todo eso tú lo vas a responder. Luego, en la tercera parte dice, ¿consideras que eres importante para tu barrio? ¿No? Tú eres importante para tu barrio. ¿Por qué crees que eres importante para tu barrio? Tienes que responder también a ello. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos en el dibujo, dice una fotografía y está ya, redacta un texto descriptivo, cuéntame de tu barrio, las características físicas, ahí tú ves, ¿qué ves en el dibujo? Ahí tenemos calles, viviendas con diferentes colores, tenemos nosotros, por ejemplo, parques, zonas donde destaca, por ejemplo, gran cantidad de árboles, tenemos ahí una iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo son la gente? ¿Cómo son las personas que viven en tu barrio? Ahí de repente hay una persona que es alegre, otra persona de repente que es muy renegona, por ahí otro vecino que quizás es bastante solidario, cooperativo, hay algunos que son líderes, ¿no? Organizan a toda la vecindad para poder realizar algunas actividades. En fin, hay mucho que tú puedes contar de tu barrio, ¿no? Listo, eso es lo que tú vas a desarrollar en esta primera actividad. Pasamos a la siguiente actividad. Bien, aquí en esta actividad número 2, donde dice nos relacionamos con otras personas en nuestro barrio. Aquí nosotros sabemos que muchas veces no conocemos la procedencia o el origen de aquellas personas que conocemos en el barrio, ¿no? De repente algunos sí lo conocemos desde que tenemos uso de razón, pero hay otros que han llegado posteriormente, como por ejemplo la migración de los venezolanos, por ejemplo, llegaron y estos pues son vecinos que hace muy poco han formado parte de nuestro barrio. Entonces no sabemos cómo llegaron ahí.
o de dónde vinieron, ya que la habitualidad nos hace sentir que siempre estuvieron ahí. Sin embargo, debemos ser conscientes de que de alguna forma todos tenemos un pasado migratorio en nuestra familia. Vamos a ver a continuación con esta actividad cuáles son las características de esta relación que tenemos con las personas que viven en nuestro barrio. Aquí, por ejemplo, dice, responde a partir de la lectura. ¿Qué lectura? En el texto te voy a enviar una lectura que habla sobre la migración y el retorno en la historia del Perú, ¿no? Esta lectura va a ser importante para que puedas desarrollar muchas de las preguntas que estás observando a continuación. Para ello, yo en este video voy a explicarles parte de lo que es la lectura y puedan ustedes entender bien y puedan responder esta actividad. Bien, vamos a pasar entonces a los dibujos que he seleccionado para poder comprender la lectura, que también está en el texto, ya en el texto que les voy a enviar. Bien, a continuación llevamos eso. Bien, la lectura que te mencioné nos dice que hace algunas semanas una de las noticias más importantes de la coyuntura nacional generada por el COVID-19 y que se relaciona con el ámbito económico, social y demográfico es el de los cientos de pobladores de distintas partes y regiones del Perú emprendiendo la vuelta a sus lugares de origen. Un techo seguro y con mucho sacrificio y un plato de comida quizás lo que esperan, ¿no? El dibujo número 1 vemos nosotros ahí cómo estas personas, en el dibujo número 2 hay personas que están retornando a sus lugares de origen, ¿no? Que si bien es cierto, estuvieron por un tiempo aquí en la capital, en Lima o de repente en algunas ciudades importantes, pero sin embargo, al perder su trabajo, estos, al no tener alimento, sustento, de repente no tener con qué pagar el lugar donde vivían, entonces decidieron retornar a sus lugares de origen para poder buscar la subsistencia de ellos y de su familia, ¿no? Entonces, así nosotros vemos cómo se da en nuestra realidad o cómo se ha dado en nuestra realidad debido a esta pandemia. Aquí la falta de trabajo, sea formal o un trabajo informal, se pierde y no se puede pagar un cuarto, una pensión donde estos viven. E incluso algunos que están estudiando no pueden seguir estudiando en las universidades o institutos debido a la pérdida de su trabajo y no poder solventar estos gastos. Esto ha obligado a miles de peruanos, muchos con sus familias, a retornar a sus lugares de origen o a las casas de algunos familiares, como vemos en la figura número 2, ¿no? El retorno de estos a sus lugares de origen. En diversas publicaciones he visto con sorpresa que la denominación de los periodistas les dan a estas acciones como migración, ¿no? En algunos casos se le llama migración, pero si bien hay otros que lo denominan el retorno, ya que esto es lo que están haciendo estos peruanos, ¿no? Están retornando a sus lugares de origen. Pero si bien es cierto la migración, como nosotros sabemos, pues es el traslado de una población de un lugar a otro. Bien, la migración se ha producido a lo largo de la historia en todas las sociedades. Hoy se habla de migración interna, en los casos mencionados, y de migración externa. Por ejemplo, la migración interna son de aquellos que se dan en el mismo país, ¿no? De repente de una provincia a la ciudad, o en el caso de número 2 de la ciudad hacia las provincias que eran su lugar de origen. En la figura número 1 vemos pues la migración, ¿no? El concepto que es el traslado de una familia de un lugar hacia otro lugar. Aquí vemos cómo se están trasladando. Y también la migración externa, como vemos en la figura número 3, ¿no? ¿Quiénes son? Por la bandera vemos que son venezolanos que han llegado aquí a nuestra capital, a nuestro país, y esto es una migración externa, ¿no? De Venezuela hacia acá, el Perú, y también se da de Venezuela a otros países también, o también los peruanos que del Perú salen hacia otros lugares en busca de un futuro mejor. Eh, Esto lógicamente ocasiona pues la pérdida ocasiona principalmente el traslado de las poblaciones. En la número 4 vemos nosotros también que esta pandemia ha ocasionado la pérdida de trabajo y como aquí vemos nosotros una persona en la número 4 como de repente tendría pues una empresa textil, pero sin embargo ahora tiene que salir a las calles a ofrecer sus prendas de vestir que
muy poco vende en estos momentos de pandemia, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que la gente pues ha perdido sus trabajos. Bien, vamos a pasar a al segundo dibujo. Bien, en este segundo dibujo nosotros vamos a ver que en el Perú las causas para la migración son diversas, ¿no? Son diversas y si bien es cierto, esto es ocasionado por una serie de situaciones. Por ejemplo, eh, las causas de la migración en la actualidad principalmente tienen que ver con las expectativas de tener un mejor porvenir económico, que creen lograr trabajando en la ciudad o en la capital, en nuestro caso en Lima. Eh, y el trabajo puede ser formal o puede ser informal. Por ejemplo, en el primer dibujo vemos pues un trabajo informal, ¿no? Personas de manera ambulatoria están vendiendo sus productos y es una manera de buscar el sustento, ¿no? Vienen de provincias y con la intención de buscar trabajo, querer trabajar. También otra causa en la actualidad muy importante es para poder realizar sus estudios, ¿no? Sabemos nosotros que para poder tener estudios superiores, ¿no? O la secundaria, o la universidad, o institutos, principalmente es en las ciudades, ¿no? Donde se realiza. En el segundo dibujo vemos como estas chicas, que se nota que son de provincia, han llegado aquí a la capital para poder terminar sus estudios o de repente están estudiando ya en la universidad. Terminada la universidad, muchas veces encuentran trabajo aquí en la misma capital o de repente retornan a su lugar de origen. Y otra causa también que se dio en los 80 fue la aparición del terrorismo, ¿no? Principalmente Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Y también hay otras causas, como por ejemplo vemos en la parte baja, vemos ahí la presencia del COVID, vemos por ejemplo los terremotos, o también puede ser otra causa las guerras que ocasionan también el movimiento, el traslado de las poblaciones de un lugar a otro en busca de lograr tener mayor seguridad de ellos y de su familia. Bien, entonces con esto vamos a nosotros ya a concluir con la clase y ustedes ya tienen el trabajo para que puedan desarrollar. Entonces comenzamos a trabajar.